Bienvenidas a esta sesión informativa. Sí, gracias. Sobre la convocatoria de ayudas para la creación y consolidación de empresas innovadoras de base tecnológica. Hoy van a estar explicándola Javier Rodrigo, que es jefe de la sección de retos estratégicos S4 en la Dirección General de Energía, I+D+I empresarial y emprendimiento del Gobierno de Navarra. Y también va a estar Maite Ozcoidi, que es técnica en la misma sección y trabajando concretamente en esta convocatoria. Deciros que, bueno, al final, se dará paso a preguntas. La sesión está siendo grabada y se va a subir en la ficha de la convocatoria. Entonces, bueno, pues si no se han resuelto las preguntas que tengáis a lo largo de la reunión, pues al final habrá un espacio para hacerlas y también podéis ir dejándolas en el chat. No se oye. Vale, no se oye. ¿Por qué no se oye? Sí se oye. Sí se oye. Vale, Yo sí. vale. Pues no sé, pues igual si no se oye, sí es un problema de esa persona. Sí, se oye. De acuerdo. Nos comunican por aquí que se oye, así que continuamos. Sí, bueno, eso decía que al final habrá este espacio para resolver dudas y que podéis bien dejarlas en el chat y las recogeremos después también en un documento de preguntas y respuestas que será subido en la web, o las podréis hacer de viva voz si os queréis hasta el final. Como veis, decir también que las dudas se resolverán en base a las bases reguladoras de la convocatoria, o sea, sobre todo es para esto, ¿no? Y nada, doy paso a Maite. Te paso el control. Bueno. Buenos días, Egunon. En primer lugar, gracias a todos por vuestra asistencia y participación. Sí. Tienes que darle... A ver, eso, Y ver... Pantalla completa, eso es. Vale. Muy bien. Eso. El objetivo de esta webinar es la presentación de la convocatoria 2025 de ayudas EIBT. Hablaros un poco de las bases reguladoras, explicarlas y, como bien ha dicho Lara, resolver las dudas que se os vayan planteando. La convocatoria, las bases reguladoras de la convocatoria ya se aprobaron el pasado 26 de diciembre y se prevé su publicación en el BON el próximo 23 de enero. No obstante, pues están a vuestra disposición en la ficha de la convocatoria, a la cual podéis acceder a través de este enlace. Por contextualizaros un poco el porqué de estas ayudas, deciros que están basadas tanto en la Ley Foral 15/2018 de Ciencia y Tecnología, la cual pretende potenciar el nacimiento de nuevas iniciativas empresariales y de emprendimiento innovadoras, así como en la Ley 28/2022, que establece a nivel estatal un marco normativo específico para apoyar la creación y crecimiento de empresas emergentes en España. De igual manera, va alineada con la Estrategia de Especialización Inteligente de la S4 y con el tercer Plan de Emprendimiento de Navarra 2021-24. Además, es un claro ejemplo del compromiso que tiene el departamento con la promoción de empresas de carácter innovador. Es por eso que el año pasado ya se retomó esta convocatoria de ayudas y este año vuelve a salir. Sin embargo, en esta ocasión están enmarcadas dentro de un proyecto RETE que viene financiado por el paquete de ayudas Next Generation de la Unión Europea. Este proyecto, llamado The Fab Lab, es un proyecto centrado en las redes de emprendimiento digital que se está llevando a cabo junto con otras 5 comunidades autónomas, a las cuales son La Rioja, el Gobierno de Aragón, la Generalitat de Cataluña, la Generalitat de Valencia y Cantabria. El objetivo de este proyecto es crear una red interconectada de actores capaces de detectar, promover y alentar un marco de iniciativas empresariales tecnológicas basadas en tecnologías disruptivas. Está compuesto por 12 acciones y esta convocatoria de ayudas está dentro de la acción número 7, acceso a la financiación pública. Desde aquí os invitamos a que entréis dentro de la página web donde se está haciendo difusión de todas las actuaciones que están llevando a cabo dentro del proyecto.
Entonces, esta convocatoria de ayudas EIBT es una convocatoria de ayudas que pretende fomentar la presencia de nuevas empresas innovadoras en Navarra y está destinada a la creación, inicio de actividad y consolidación de empresas innovadoras de base tecnológica. Cabe recordar que son ayudas mínimas, por lo tanto lo tendréis que tener en cuenta tanto para informarnos a nosotros de otras ayudas de minimis de las cuales hayáis sido beneficiarios, como para el cálculo de la ayuda. El objetivo es fomentar y apoyar tanto la creación, inicio de actividad y consolidación de empresas innovadoras de base tecnológica en Navarra. Y el presupuesto que contamos para esta convocatoria 2025 es de 685.000 euros. La ayuda máxima por empresa es de 50.000 euros. Hay unos supuestos de empresas donde asciende a 100.000 euros, pero luego Javier ya os dará más detalles sobre estos supuestos. Y la intensidad de ayuda va desde el 35% hasta el 80% de los gastos subvencionables. El periodo de ejecución es del 1 de noviembre de 2024 al 30 de septiembre del 2025. Y como en el caso de la ayuda máxima, también hay un supuesto de empresas que su periodo de ejecución va del 1 de noviembre de 2023 al 30 de septiembre del 2025. Luego contaros también que respecto a la convocatoria del 2024 hay ciertas novedades. En primer lugar, que está financiado por la Unión Europea, por el Pacto de Ayudas Next Generation. Aparte, se ha ampliado la antigüedad de las empresas beneficiarias y eso ha traído un nuevo tramo de intensidad. En cuanto a los requisitos, ha habido también cambios en la participación del capital social. Se han ampliado los límites de los gastos subvencionables, se han incorporado incrementos en caso de disponibilidad presupuestaria y esta vez es un solo periodo con 2 hitos de pago. También se ha incorporado la posibilidad de modificaciones del gasto subvencionable y penalizaciones por inejecución. Ahora doy paso a mi compañero Javier, que os va a contar más en detalle las bases y va a desarrollar más estas nuevas novedades que hay. Gracias. Lo que sí que pediríamos, por favor, las personas que tengáis el micro abierto, si podéis silenciarlo, porque parece ser que está entrando alguna interferencia. Sí. Y luego ya en el turno de preguntas ya podéis abrirlo si tenéis alguna pregunta. Vale, voy a desarrollar un poco lo que ha comentado Maite y al final toda la información está en las bases. Entonces, bueno, la idea es hacer un poco una explicación, aquellas que queden pues, abiertas o no se hayan entendido bien, la podéis hacer algunas preguntas después. Al final, lo que esta convocatoria hace es continuar la que sacamos el año pasado, en el 2024, y para poder optar a ella, pues bueno, hay que ser una empresa innovadora en base tecnológica. ¿Qué es lo que hay que cumplir para ser una empresa innovadora en base tecnológica? Lo que podemos hacer es obtener el certificado de la ley 2822 que concede NISA, la entidad de NISA, o demostrar en la memoria, en un apartado específico que ya veréis en el guión que subiremos a la web, que se cumplen todos los puntos que aparecen en la presentación. Básicamente el resumen sería pues, que se genera tecnología, se trabaja con ella, hay personal cualificado que la desarrolla y se innova en esa tecnología. Además, un cambio que hemos añadido este año y que entendemos que va a beneficiar a más empresas es la fecha a partir de la cual consideramos que es una empresa de reciente creación. Dado que estamos dentro de un proyecto a nivel nacional, tras haber consultado con otras, bueno, haber consensuado con otras comunidades, hemos visto que a partir del 1 de enero de 2014 podemos poner como fecha para ser beneficiaria de la ayuda. Paso a la siguiente. Entonces,
Bueno, esto es importante lo de la fecha porque luego más adelante veremos el tema que comentó Maite de los 2 periodos o el periodo y de los 2 límites máximos de ayuda. Requisitos que se deben cumplir. No voy a entrar mucho al detalle porque básicamente bueno, son muy parecidos a los del año pasado. Sí que tenemos un cambio. El año pasado el requisito era había que tener un mínimo de un 50% de personas físicas en la participación de la empresa. Este año ha cambiado y lo que hemos hecho ha sido poner un límite máximo de 25% para todas las empresas en el capital, salvo aquellas empresas que cumplan el artículo 7.1 de la Ley Foral 15/2018. Básicamente se trata de universidades, centros tecnológicos, centros de innovación, etcétera. Por contra, hay que ser una pyme. Entonces, ¿esto qué implica? Que hay que cumplir pues, tanto las cifras económicas como el número de empleados, teniendo en cuenta las empresas asociadas y vinculadas según la guía, bueno, según el reglamento de exención, que además está explicado en una guía de la Unión Europea. Esto hace que, vale, la participación de entidades como universidades, centros tecnológicos, etcétera, puede ser hasta el 100%, siempre y cuando no se siga manteniendo que la startup es una pyme. Bueno, el resto de requisitos pues, son los de la otra vez. Sí que hemos cambiado algo de definición de centro de trabajo en Navarra. Antes era únicamente... ayudas para nuevas empresas de base tecnológica. Sí. Si podéis apagar los micros, por favor. Ahora te paso las novedades. Sí, ¿no? No puedes ver quién está. Sí, igual lo puedo hacer yo, los que no lo veo aquí. No sé si lo puede. Lo que comentaba, el centro de trabajo en Navarra tiene alguna peculiaridad más. Personal que esté en la empresa tiene que estar adscrito a este centro de trabajo de Navarra. Y además, como vemos, por ejemplo, los gastos, bueno, luego entraré, pero los gastos, por ejemplo, de alquiler, tiene que ser el centro que se alquile, el local tiene que estar en Navarra. Bueno, hemos metido alguna peculiaridad más. Por favor, si podéis apagar los micrófonos. Repito. Vale, ¿qué se subvenciona? Al final lo que se subvenciona son las actuaciones realizadas por las empresas clientes en el marco de su plan de negocio y siempre y cuando posibiliten su crecimiento y consolidación. Y 50.000 euros por su solicitud. Esto está luego reflejado en una serie de gastos que veremos a continuación. ¿Y qué periodos de ejecución y qué presupuesto? Bueno, el presupuesto total son 685.000 euros y el principio para todas las entidades es desde el 1 de noviembre del 24 al 30 de septiembre del 25. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es enganchar con la convocatoria anterior que financiaba hasta el 30 de octubre del 24. Hay un caso que es aquel que las empresas que no hayan podido ser beneficiarias por el tema de la fecha de creación, por el artículo 2.3 de la base 2 de las convocatorias del 24, en el cual se limitaba a 5 años y 7 para las entidades que fuesen de los sectores de biotecnología, salud y energía, se limitaba la participación a esas fechas. Ahora, al haberlo ampliado a 10 años, vamos a permitir a esas empresas que no pudieron por fecha, repito, porque solo por este tema no pudieron participar, podrán ampliar el periodo un año más, cogiendo también el periodo que se permitía en el año pasado. Entonces, también cambiamos el tema de los pagos. Ahora, en el del 24, había un pago a cuenta, vamos a decir, en el año 24 hubo, que de hecho ya lo hicimos, y otro en el 25 con la justificación, sin poder pasar dinero de un periodo a otro. Lo que hemos cambiado ahora es que va a haber un pago a cuenta en mayo, pero que es igual que ahora, pero al ser dentro del mismo año, lo que permitimos es pasar dinero, vamos a decir, al segundo pago. Es decir, el 31 de mayo se pagará lo que se haya ejecutado y no justificado, porque todavía no se entregan las nóminas, pero bueno, lo que se haya dicho que se ha gastado, mediante una declaración responsable de gasto y demás. Y en el segundo pago, en noviembre, entonces ya se hará la justificación final de lo que reste por gastar. No da tiempo ni nada. Sí, es mucho hecho.
Vale, los gastos. Los gastos son bastante similares a lo que teníamos en la convocatoria pasada. Se financia el personal contratado y hemos incluido aquellos autónomos societarios que tienen nómina. Sí que es importante recalcar que la ayuda máxima es 1.500 euros por persona y mes. La ayuda, no el presupuesto. Es decir, hay que tener en cuenta el presupuesto por la intensidad de ayuda para aplicar este límite de 1.500 euros. No es lo que se ha gastado, sino lo que se recibe de ayuda por persona. Y además aplican los límites de la derecha. Como veréis, hay dos columnas. La segunda columna, la de mayores límites, lo que aplica es a aquellas empresas, repito otra vez, que no pudieron ser beneficiarias en la convocatoria del 24, porque no cumplían el punto 2.3 de la base 2. No es las que recibieron ayuda, sino las que podían haber recibido ayuda. Esas aplicaría el límite de la izquierda. Vale, intensidades de ayuda. Al haber añadido más plazo, más margen desde la fecha de creación hasta 10 años, lo que hacemos es incluir un tercer tramo de intensidad. Entonces, para las entidades que tienen, las creadas desde el 1 de enero del 23, o sea, el año, pues los 2 últimos años, tendría un 75% de ayuda. Las que tienen entre... esto es desde el 1 de enero del 20 hasta el 31 de diciembre del 22. Los últimos 5 años tienen un 55% y las que tienen más de 5 y entre 10 y 5, pues tendrían desde un 35% de ayuda. Respecto al coste, al coste total, el presupuesto total presentado. Los gastos que acabamos de ver. Sí que es cierto que estas intensidades, si el porcentaje de mujeres en plantilla supera el 40%, se aumentan en 5%. Entonces se podría llegar hasta el 80% para las 80, 60 y 40. Este apartado lo hemos puesto aquí, tampoco lo quiero comentar mucho porque solo se va a dar en el caso de que no lleguemos a gastar todo el presupuesto. Podríamos aumentar las intensidades de ayuda, además de los límites que hemos visto en el apartado anterior. Esto lo hemos recogido en las bases, solo aplicaría en el caso de que haya presupuesto una vez se hayan atendido todas las solicitudes evaluadas y aprobadas. Pero bueno, de momento vamos a esperar que no haya que recurrir a ello. En cuanto a la evaluación, lo que hemos visto aprendiendo un poco de la experiencia del año pasado, el año pasado teníamos muy desglosada la puntuación. Entonces veíamos que al ser empresas de reciente creación había apartados que había que ver, que era materialmente imposible conseguir los puntos. Entonces lo que hemos hecho este año ha sido agrupar más los aspectos donde damos puntos, de manera que nos permita tener más flexibilidad a la hora de evaluar, que no tengamos que ser tan estrictos al ir desglosando punto por punto los conceptos que se evalúan. Entonces, al final vamos a evaluar el plan de negocio, tanto el plan de negocio que se presente, que ya la empresa tenga creado, como lo que se describa en la memoria, como ya veréis en el guión que subamos, que lo subiremos a lo largo de esta semana, en principio. El impacto socioeconómico en Navarra, aquí hemos incluido la alineación con la S4, que en la convocatoria anterior estaba separado. Hacemos un guiño al proyecto RETEC, metiendo la alineación que tengan las empresas con las tecnologías disruptivas TICs. Hay una serie de conceptos en las bases, ya los veréis. Y los 10 puntos de fines sociales, que también mantenemos del año anterior. Sí que cambiamos además que la puntuación mínima para recibir la ayuda sea 50 puntos. Hemos bajado de 60 a 50 puntos. Por último, aquellas empresas que tengan el sello de excelencia en el EIC Accelerator consiguen ya 50 puntos en la viabilidad del plan de negocio, porque entendemos que ya es un filtro previo importante de haberlo pasado y entonces ya entrarían aquí desde los 50 puntos. Como novedad importante, al final, el año pasado, prácticamente todos los meses de la convocatoria fueron a gasto vencido. Este año son a gasto previsto, la mayoría, vamos a decir, porque es hasta octubre, empezamos en enero, entonces hay que entregar ahora la solicitud. Esto tiene una parte, vamos a decir, buena, que sería, vamos a posibilitar modificar hasta agosto, ya que necesitamos luego tiempo para tramitar las modificaciones. Los gastos entre partidas, vamos a decir, o sea, todo lo que se haya
concedido dividido por partidas. Si en una partida se gasta menos, pero no se considera que se puede gastar más, se podría pasar de unas a otras, siempre y cuando pase del 10% de esa partida. Si no supera el 10%, consideramos que no es necesario una modificación y lo aceptaremos sin solicitud de modificación. Por contra, al final lo que tenemos que hacer también es evitar que los presupuestos pues, estén inflados, y sean realistas. Tenemos que conseguir que sean realistas. Lo que hacemos es añadir unas penalizaciones por inejecución. Estas penalizaciones, en el caso de que, bueno, hay una tabla de penalizaciones en las bases, en el caso de que se baje del 40% de ejecución, es importante saberlo, se perdería la ayuda, el total. Y luego aplicaría desde el 40 hasta el 65% la tabla con unas reducciones de ayuda cobrada. Al final esto lo tenemos que hacer para evitar que haya, bueno, pues, presupuestos muy, vamos a decir, inflados desde el principio, y que sea todo realista y sea lo esperado gastar durante el año. Sí que hemos puesto una coletilla que en casos de fuerza mayor, pues entendemos que, bueno, pues, siempre y cuando se justifique ese caso de fuerza mayor, podríamos, bueno, pues, analizarlo. Tema de la solicitud. Está previsto que estas ayudas están publicadas ya en la web, pero está previsto que la publicación oficial en el boletín sea el día 23. Entonces, como se publica el 23, si no cambia nada, el 24 se abría el plazo. Y hay un mes hasta el 24 de febrero para solicitar las bases las ayudas a través de la web. Es importante, también recalcamos aquí, suscribirse al trámite de la web. Al suscribirse, cada cambio que hagamos os llegará un correo informativo. El próximo cambio que vamos a hacer, que será a lo largo de la semana, como he comentado, es subir la grabación de este webinar, subir un documento con preguntas y respuestas resueltas, y subiremos ya los formularios, las plantillas para la documentación. En este caso cambia un poco algo respecto al año pasado. El año pasado el formulario estaba incluido en la instancia que se presentaba online. Este año tenemos la instancia online en la cual habrá una declaración responsable de los puntos que debe cumplir la entidad, pero el formulario está aparte en un documento Excel unificado con el presupuesto. ¿Por qué? Pues el tema es que tenemos que justificar que la entidad es una pyme. Para ello necesitamos más datos de cuentas de empresas asociadas, vinculadas, personas físicas que participan en la entidad, etc. Entonces, bueno, el Excel es algo más completo que el año pasado. Si estáis, bueno, aquellas empresas que hayan participado en proyectos de I+D estratégicos, es básicamente el mismo formato. Y si tenéis alguna duda, pues nos lo podéis hacer llegar y os lo trataremos de resolver. Además, el presupuesto este año, al ser, como hemos comentado, gasto previsto, sí que pedimos un desglose un poco más detallado. O sea, una tabla más en la cual hay que detallar los gastos, no llegando al detalle de como sería una factura, sino en previsiones, ¿no? Pues, por ejemplo, en el gasto de personal se incluirá las personas o nuevas contrataciones que pueda haber, eso también puede pasar, y el gasto total. No hace falta entrar al desglose de gasto mes ni tal. Aprovecho para recalcar que el gasto total de personal incluye también seguridad social, porque hemos visto que alguna de la entidad no lo tenía en cuenta. Entonces, bueno, también entra el gasto de la seguridad social de empresa. El resto de documentación, bueno, es básicamente la misma. La memoria también tendrá un guión para que lo rellenéis. Había una pregunta en el formulario de apuntarse aquí al webinar, hablando del plan de negocio. El plan de negocio, entendemos que la empresa, pues, es un documento propio de la empresa. No tenemos nosotros una plantilla de plan de negocio. Entonces, bueno, si tenéis alguna duda más, podemos resolverla, pero en principio entendemos que el documento ya lo tiene la empresa. O puede crearlo, vaya. Nosotros no suministramos plantillas. Sí que hay un tema nuevo. Este año la convocatoria, como ha comentado Maite, va dentro del proyecto TechFabLab, que está subvencionado con fondos MRR al 75%. Esto hace que, al ser fondos MRR, haya más requisitos en cuanto a documentación y en cuanto a publicidad. Bueno, ya veréis que en todas las diapositivas, en todos los documentos, incluimos los logos del Ministerio y de la Unión Europea.
Además, es necesario presentar una declaración responsable que también encontraréis el formato en la web. El tema de declaración de conflicto de interés, etcétera. Lo veréis en la web y si tenéis dudas nos las podéis hacer llegar. Entonces, como hemos comentado, habrá 2 pagos. El primero será hasta el 31 de mayo del 25. Ahí lo único que hay que hacer es hacer una relación de los gastos que se han llevado a cabo y, aunque no estén pagados, eso es importante, los que se hayan facturado, y un pequeño informe técnico de cómo avanza lo que se ha dicho en la memoria que las actuaciones que se están llevando a cabo. Además, hasta el 5 de noviembre estaría ya la liquidación y el pago final, en el cual hay que justificar ya todos los gastos realizados, con toda la documentación, facturas, nóminas, etc. Así que ya sería todo el gasto. ¿Por qué noviembre? Porque el proyecto RETEC acaba el 31 de diciembre y nosotros tenemos que tener tiempo para pagar, básicamente, y justificar todo también nosotros de cara a los fondos MRR. Como hemos comentado, las bases las tenéis ya en la ficha web. Aunque eso, de momento no son oficiales, bueno, sí que son oficiales, pero no está abierto el plazo todavía de solicitud porque no se ha publicado en el BON, que será la fecha del 23 de enero. Y eso es un poco todo. Dejamos aquí un contacto del buzón genérico del servicio y mi contacto por si tenéis cualquier duda. Y bueno, dejamos ahora turno para preguntas. Vale. Bueno, tenemos alguna pregunta. Buenos días, una pregunta. ¿En maquetas y prototipos entran servicios de terceros en tareas de prototipaje? No. El gasto de maquetas y prototipos sería el de el material que se utilice, las pruebas que se puedan realizar internas, es decir, siempre y cuando no entre personal ni consultoría, o sea, con su contratación. La consultoría de asistencia técnica sí que entra en otro apartado. Entonces, en principio, habría que analizar el caso, pero en principio entraría dentro de asistencia técnica, entiendo. Si es una asistencia que está, o sea, si es una acción que está alineada con las actuaciones de la empresa para crecer y consolidar, entendemos que la tendremos que aceptar. ¿Hay que consumir gastos de todos los apartados subvencionables? No. O sea, no es necesario. Pues los gastos son los que son. Se puede, cada entidad tendrá gastos en los conceptos que considere. Vaya, no es necesario tener en todos los apartados. Está bajando muy rápido. La otra pregunta era... ¿Podrían quedar fuera gastos de nóminas? Sí, es decir, si no hay gasto de personal, porque no hay personal contratado, por ejemplo, pues no pasa nada, habría gastos de otro tipo. Sí, eso no es problema. Si actualmente somos una gran empresa, podemos crear una EIBT. Si podéis hacer Laura, no sé si podéis especificar un poco más la pregunta. Podéis también hablar, o sea, decir las preguntas de viva voz. Igual es más fácil. Sí. ¿No? Hola, buenas, ¿me escucháis? Sí. Sí. Hola, sí, hola, yo soy Laura. Escucha. Mira, yo os comento así un poco porque... ¿Me escucháis bien o no? Sí, perfectamente. Sí, vale, mi pregunta es, nosotros somos una gran empresa, ¿vale? Y tenemos un departamento de I+D y desarrollamos proyectos financiados pues, por diferentes convocatorias, Gobierno de Navarra, europeos, nacionales, pero mi pregunta es, si nosotros quisiéramos crear una EIBT, ¿qué tenemos que hacer y si podemos hacerlo, dado que ahora mismo ya somos una gran empresa? Para estas ayudas en concreto solo se podría financiar si es la participación inferior al 25%, para el caso de empresas. No sé si eso responde a la pregunta. El tema es ese, si hay una participación de una persona física que cubra el otro 75%, entonces sí, siempre y cuando sea una pyme.
Vale, perfecto. Vale, los autónomos societarios no pueden ser. Lo que hemos puesto, bueno, la pregunta de los autónomos societarios por más del 25% no pueden subvencionar gastos al no tener nómina. Lo que hemos puesto es precisamente eso, que tienen que tener nómina. Aquellos que no tienen nómina, en principio no podemos cogerlos. La ayuda son 50.000, 100.000, por lo que el presupuesto presenta puede ser mayor a 100.000. ¿Es así? Aquí lo que, bueno, ya lo veréis en el documento Excel, hemos añadido varias veces, además, nosotros recomendamos que el gasto sea el que es, o sea, no, vamos a decir, no os limitéis al límite de la ayuda. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros ya limitamos, vamos a decir, luego tenéis que hacer la justificación y cuanto más hayáis gastado, pues más fácil llegaréis al límite concedido. Nosotros cuando hacemos las inejecuciones es sobre lo concedido, no sobre lo presentado, vamos a decir. Entonces, ahí en ese caso no hay problema. Sí que es cierto que hay que ser realista con lo que he comentado. El límite de esa ayuda, entonces, hay que tener en cuenta la intensidad de ayuda. También en el Excel veréis que hemos hecho o sea, lo que hacemos es, en cuanto a la fecha de creación y el porcentaje de mujeres en plantilla que vosotros introduzcáis, se calcula automáticamente de forma orientativa, porque eso tiene que ser luego evaluado y contrastado al final de cuando se evalúen las solicitudes, sale la intensidad de ayuda. Entonces, con el presupuesto que metáis y la intensidad de ayuda, os saldrá la ayuda que se concedería. ¿Para qué? Para que veáis los límites que aplican. Porque muchas veces en una de las partidas se mete mucho dinero, pero luego resulta que al tener el límite, pues se queda muy limitado, muy reducida la ayuda. Ya lo veréis en el Excel. Pero vaya, por presupuesto se puede presentar todo el que consideréis. Luego, el 25% de participación máxima de empresas y capital se refiere también a fondos de inversión, business angels, etc. Sí, todo aquello que no cumpla el artículo de la ley sobre la ciencia y tecnología, que son universidades, centros tecnológicos, etcétera, estaría limitado por el 25%. Y luego, los socios trabajadores que no sean autónomos, que estén trabajando por cuenta ajena, están incluidos, ¿verdad? Los socios trabajadores que no sean autónomos, sí, pues, el personal, me entiendo que se refiere. Los otros trabajadores que no sean autónomos, que estén trabajando por cuenta ajena, están incluidos. Entiendo que se refiere el gasto personal, pues si tienen nómina, sí. Cuando los auditemos, ponemos los gastos de personal total y después ya calculáis vosotros el máximo personal y mes, o ponemos ya nosotros el máximo cuando corresponda y ponemos la cuantía con los límites ya contabilizados por nosotros. Lo que hemos hecho ha sido poner una columna para el número de meses y gasto total. Entonces el Excel lo que hace es calcular con el número de meses y el 1.500 la ayuda máxima que habría para esa persona. Entonces ya vosotros podéis poner más presupuesto, pero la ayuda sí que la limita. Repito, esto el Excel lo hace de forma orientativa. Nosotros tenemos luego que validar que esa es la intensidad de ayuda, que eso son, bueno, y que es lo que se ha puesto es cierto, vaya, ahí está demostrado. El webinar para poder verlo, sí, esa está respondida. La certificación de empresa emergente caduca a los 7 años de la Constitución. ¿Seguiría siendo válido a efectos de esta convocatoria? Tendríamos que ver el caso. Aquí no me mojo. Aquí tendríamos que ver el caso concreto. Además, el no tener la certificación no excluye recibir la ayuda, porque se puede demostrar añadiendo la información en la memoria. Entonces entiendo que no es un problema grande. Podéis mandarnos un poco el caso por correo y lo analizamos. Pero vaya, en principio, la otra manera de demostrar que es una IBT es hacerlo a través de la memoria. Entonces, si os han dado el certificado, entiendo que nosotros no vamos a tener ningún problema en decir que es una IBT. Lo digo porque al final, joder, si es un certificado caducado, pues no tendría mucho sentido que lo aceptemos. Pero bueno, lo vemos en concreto ese caso. Una empresa de nueva creación con socios que todavía no tienen nómina no puede aplicar a esta ayuda. Entiendo que sí que puede aplicar. No podría demostrar gastos de personal, pero bueno, puede tener gastos de alquiler de locales, de cuotas, etcétera. Puede tener otro tipo de gastos.
El cambio en la edad elegible de la empresa que ahora está permitido y que ocurre con aquellas que pudieron ser beneficiadas en la convocatoria anterior. Gracias. Sí, a ver, intento explicarlo otra vez, porque al final es un poco jaleo el artículo. En la convocatoria anterior pudieron optar ayudas, entidades con 5 años de antigüedad o 7 si pertenecían a los sectores de biotecnología, salud y energía. Todas esas pudieron optar. Entonces, esas pueden seguir optando a estas ayudas sin ningún problema, solo que solo pueden recibir financiación para los meses desde noviembre del 24 a octubre del 25. No pueden recibir ayuda otra vez para el año 24. ¿Por qué? Porque ya hubo una convocatoria que las acogía. Por tema de legislación no podemos dar, vamos a decir, una segunda oportunidad a aquellas entidades que ya pudieron optar la otra vez por tema de fecha. Las que tienen más de 7 años en el caso de los sectores de biotecnología, salud y energía, y las que tienen más de 5 en el resto, esas no pudieron optar por fecha en la convocatoria anterior, pero sí en esta. Entonces, a esas, ¿qué se les permite? Se les permite meter como periodos de gasto el año pasado también. Los periodos que se incluyen en la convocatoria del 24. Además, como se les permite meter ese periodo, se respetan los límites de ayuda máximos suma de los dos, vamos a decir. Los límites del 25 más los límites que ya había en la convocatoria del año pasado. Porque no tiene sentido ampliar el periodo si no amplias el límite. Entiendo, o sea, eso sería un poco el resumen. Aquellas que no tuvieron la opción de participar en la convocatoria del año anterior por fechas, repito, porque es el artículo de beneficiarios el único que aplica esto, que es el que tiene la base de la fecha, tienen la opción de meter gasto del año anterior, del 24. El resto solo pueden meter del 25, pero por supuesto que pueden participar. De hecho, entendemos que va a ser una continuación de la ayuda del año anterior, que van a seguir participando. En los gastos de asistencia a ferias entraría el gasto del propio stand, no solo la asistencia. Sí, eso es. Entra el gasto pues del stand, de todo aquello que conlleve el exponer en la feria, incluido el viaje. Sí que no entra la manutención, si no me equivoco. Esto está todo recogido en las bases. Vale, si a una empresa no le han concedido el sello de la marca IBT por encontrarse en la temporada de desarrollo y con falta de financiación, ¿hay alguna posibilidad de que le concedan esta ayuda? Sí, como hemos comentado, hay dos opciones. O el tener el sello de IBT o en la memoria explicar el apartado de IBT que se cumplen los puntos que aparecían en la presentación. Que parecen, a ver, son estos puntos. Siempre y cuando se demuestren esos puntos y nosotros lo evaluamos y lo concedamos, entonces no hay problema, aunque no se tenga el sello. ¿Es obligatorio que las beneficiarias generen tecnología propia o pueden combinar tecnologías existentes para generar nuevos servicios al mercado? Bueno, aquí están los puntos resumidos. Aparece el último, es tecnología propia o desarrollado por terceros. Entonces, en principio no es necesario que sea propio. Sí que se exige que haya cierta innovación en los productos y procesos que vayan desarrollando. Pero bueno, los puntos sí que vienen bastante... sí que vienen bastante desarrollados en la web, o sea, en las bases. Entonces ahí lo podéis ver un poco. En la parte de gastos por servicios de contratación de un programador autónomo, en la parte de gastos de prototipos podrían ser servicios de contratación de un programador autónomo. Lo mismo que he comentado antes, su contratación en prototipos no entraría. Sí que entraría en la parte de consultoría y asistencia técnica. Ahí sí que entraría la contratación de un programador. O sea, serían otra partida, pero bueno, sí que entraría. ¿En qué momento está previsto publicar la adjudicación de la ayuda, aunque no sea definitiva? Aquí lo que decimos siempre, depende un poco del número de solicitudes que tengamos, pero bueno, el 24 de febrero finaliza el plazo, entonces nosotros ahí empezaremos a evaluar y la otra fecha tope que tenemos hacia adelante es el 31 de mayo como límite para justificar. Entonces, pues entre el 24 de febrero y el 31 de mayo, siempre tirando hacia atrás lo más posible para dar tiempo a gastar y a justificar, pues bueno, pues tampoco puedo decir una fecha, pero pues alrededor de marzo, entiendo. Finales de marzo, no lo sé, mediados finales de marzo, por ahí.
Las empresas EIBT de la UNA, que tiene pequeña participación, que estamos instalados en el vivero de la UNA, este año podemos incluir los gastos de alquiler del vivero. Sí, en principio sí. De alquiler tenemos, bueno, hay dos tipos de gasto. Uno es alquiler del local físico y otro es las cuotas de estar en un vivero y los servicios que pueda prestar. Entonces entiendo que sí, que en uno de los dos encaja. Entiendo que si es el vivero, son los servicios del vivero, pues serían las cuotas. Si es el alquiler del sitio físico, sería el alquiler de locales. Igual que el gasto de alquiler tiene que ser edificio en Navarra, la parte de servicios prestados a entidades de alojamiento, startups y asociaciones o cluster también es así. En este caso no está puesto en las bases así. Entonces ahí entendemos que no tiene por qué ser Navarro la entidad que preste el servicio de los servicios prestados por alojamiento de la startup. Eso no está en las bases especificado, luego entendemos que no hace falta que sea Navarra, no está especificado. Únicamente local físico, eso sí. En cuanto a la justificación para que se considere IBT sin el certificado, el punto de trabajo... A ver, en cuanto a la justificación para que se considere IBT sin el certificado, el punto de trabajo del personal científico investigador, ¿qué condiciones tienen que cumplir los trabajadores? Al final lo que pedimos es bueno, que el personal sea cualificado y que desarrolle tecnología. O sea, básicamente, aunque son 6 puntos que hay que cumplirlos todos, nosotros lo que hacemos es el punto que hay que justificar en la memoria es único. O sea, no vamos a entrar al detalle del punto concreto de, joder, no se cumple este punto al 100%. No, o sea, lo que hacemos es una evaluación del conjunto de lo que hace la actividad de la empresa, de su producto, de su servicio. O sea, no entramos al detalle mínimo del personal, no es científico porque no tiene el título. No vamos a entrar ahí. Eso, bueno, el momento que una empresa desarrolla tecnología y lo hace con los trabajadores y las trabajadoras, se ve, bueno, entendemos que es personal cualificado. O sea, no entraremos al detalle de qué título tiene que tener. En consultoría y asistencia técnica se puede incluir los gastos de asesoría laboral, contable, etcétera. Ahí la línea, bueno, tenemos que ver, bueno, lo que decimos es que los gastos tienen que estar relacionados con el desarrollo de la actividad principal. Bueno, habría que analizar cada tipo de gasto y no puedo decir algo que valga para todo. Si es algo que es específico para que la empresa crezca en este año en concreto porque es un estudio, bueno, pues igual sí. Pero si es algo que se hace de forma, vamos a decir, habitual y que no tiene mucho que ver con la actividad principal de la empresa, entonces no. Habría que ver el gasto en concreto y no puedo entrar a mojarme. Si en el tema de maquetas y prototipos no entran servicios, ¿qué podría entrar ahí? Solo hardware, equipo. Eso es. Materiales fungibles que se puedan utilizar para el desarrollo del prototipo. Bueno, ese tipo de cosas, sí. Eso es lo que entra en prototipos. Somos una pyme, espino dentro de la zona Navarra y dicho centro de materiales marítimos. ¿Cumplíamos las bases en este apartado? Somos una pyme. Si es una pyme, Centro Tecnológico Navarro, y es un centro tecnológico en principio. No tiene por qué. A centros tecnológicos no aplica lo del 25%, luego puede ser hasta el 100%, y si es una pyme, pues en principio sí. No obstante, si queréis por afinarlo más, podéis pasarnos el caso concreto por correo y lo evaluamos más despacio. En principio, por lo que decís, sí. Gastos de asistencia a ferias solo como visitante, sin estar. No. Eso sí que está claro, es como expositor. Tiene que haber una exposición en la propia feria. Vale. No sé si hay más. No hay más. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacer de viva voz o si no... Igual, así. digamos, en la última pantalla donde os dejamos nuevamente esta pantalla donde podéis ver los correos electrónicos. Si tenéis alguna duda que nos queréis hacer, pues lo podéis hacer a través. La formación puede ser de cualquier tipo. Tiene que estar vinculada exclusivamente al desarrollo de la actividad principal de la empresa.
Pasa un poco lo mismo que con la consultoría de asistencia técnica. Una formación que posibilite el desarrollo de la actividad principal. O sea, si son formaciones que se hacen totalmente de acceso tecnológica, no tiene por qué. O sea, una formación para el desarrollo del plan de negocio, pues también estaría incluida. No tiene por qué ser solo tecnológica. Vale. Yo creo que podemos dar por Sí, podemos dar por finalizados. Decir que el webinar se subirá en la ficha web de la convocatoria. Así que nada, hay que dar recogidas todas las respuestas. Y nada, Tenemos que copiar y pegar. vale, pues Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia.